Allá vamos con un nuevo informe criminológico. Abrimos esa oficina de investigación por segunda semana en la recién iniciada temporada y en la que, como siempre, tenemos la guía de mi compañero y amigo, periodista y criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a tener, en esta ocasión, retomamos un asunto al que ya dedicamos un expediente en la anterior temporada. Entonces lo hicimos a modo de presentación de un estudio propio, un estudio analítico propio. Hoy lo hacemos para exponer casos impactantes de esa materia y es, al igual que la anterior semana, con motivo de hechos actuales. Es decir, tenemos esa percha de actualidad. Rafa, abrimos otro capítulo sobre filicidios. Sí, Rafa, efectivamente, ¿no? Un tipo criminal, la verdad que estremecedor, ¿no? Quizá el más incomprensible, ¿no? De todos, ¿no? Y bueno, ¿por qué ahora? Como comenta. Bueno, porque eso, efectivamente tenemos percha de actualidad, ¿no? Porque se produjo días atrás, en concreto el 24 de septiembre, el suicidio de Noemí Martínez, que era la mujer acusada de matar a su hija Olivia en Gijón en octubre de 2022. Un caso que hemos tocado en esta sesión de Por lo Criminal en la temporada pasada, ¿no? Bueno, pues esta mujer, Noemí, apareció ahorcada en su celda el 24 de septiembre, ¿no? Ella, bueno, había acabado con la vida de su hija Olivia, una pequeña de solo 6 años, ¿no? Y bueno, apenas unos días antes de que tuviera que regresar a Segovia, que era su localidad natal, para vivir con su padre, ¿no? Que es lo que había estipulado la jueza, ¿no? Ello, pues, tras después de una batalla judicial bastante grande, con más de denuncias contra el padre, que resultaron ser falsas, todo para intentar alejarlo de él. Y bueno, pues ella bueno, llegó a decir, antes de entregársela a él, la mato. Y eso, por desgracia, pues no se quedó en una amenaza, no fueron palabras vacías, sino que ese comentario que le hizo a su hermano, ¿no? A través del teléfono, pues hizo saltar toda la alarma y por desgracia se llegó tarde, ¿no? La policía se presentó en su domicilio y bueno, ella había simulado que también se había intentado quitar la vida con medicamentos y tal, pero en realidad se constató que su vida nunca estuvo en peligro. Sin embargo, la pequeña, pues sí, sí que había fallecido ya hacía una hora. Bueno, de hecho, se había asegurado la condición del delito, ¿no? Porque utilizó hasta dos medicamentos y se comenta que incluso con una dosis que era el triple de lo que ya hubiera sido letal, ¿no? Para una niña tan pequeña, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que quizás entre eso y otra también circunstancia que ahora que lo acabo de comentar, pues nos ha hecho tirar, ¿no? por esta vía de tocar algunos casos de otros filicidios que habrá que se quedaron en la mente, ¿no? De toda España, ¿no? Efectivamente, había otro caso de actualidad en los últimos días, no porque sucediera recientemente, sino porque casualmente días antes de que se suicidara, de que se conociera la noticia del suicidio de Noemí Martínez, de esa filicida de Gijón, se cumplían 10 años de uno de los casos más impactantes en España de este tipo. La trágica efeméride hacía oportuno recordar precisamente otros filicidios que nos hemos revisado o que hemos comentado brevemente a lo largo del programa. Arrancamos en Galicia con esa segunda fecha de actualidad, con el asesinato, perdón, de Asunta Basterra. Efectivamente, Rafa, ¿no? Se cumple una década ya, ¿no? Que parece un caso cercano y ha pasado ya 10 años. Bueno, de esta, en principio, desaparición, ¿no? De Asunta Basterra, fue el 21 de septiembre de 2013, pero bueno, apenas un día después ya aparecía su cadáver, ¿no? En una cuneta de Teo, una localidad próxima a Santiago de Compostela, ¿no? A solo 5 kilómetros, ¿no? De la casa de campo, ¿no? De sus padres adoptivos, Alfonso y Rosario Porto. Y ya el 24 de septiembre, precisamente, Rosario ya era detenida, ¿no? Y pasaba a ser investigada por ese presunto delito de homicidio, ¿no? Y unas horas después, también a Alfonso Basterra, pues bueno, se le enfocó claramente como principales sospechosos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, hubo evidentemente una serie de indicios importantes, ¿no? Aparecieron una serie de cuerdas, ¿no? En la propiedad de la madre, que eran muy similares a las que se encontraron para tratar el cadáver de Asunta. También apareció medicamentos ansiolíticos, ¿no? El lorazepam, unas cantidades tóxicas, ¿no? En la sangre de la pequeña.
y también casualmente el ordenador del padre, un móvil que tenía y tal, pues habían desaparecido al iniciarse el trabajo policial y después aparecieron, pero se había hecho un proceso de borrado del disco duro bueno, de toda la información de ambos dispositivos, ¿no? Y bueno, ellos, bueno, fueron a juicio, evidentemente, era 2015. Ellos, la verdad, que siempre insistieron en su inocencia, eso es una realidad. Pero bueno, el jurado pues consideró probado, ¿no? Que ambos habían estado drogando a la niña con benzodiazepina durante 3 o 4 meses. Se pudo establecer, ¿no? Por datos de autopsia, de estudios toxicológicos, etcétera. Eh, y también que bueno, realmente al final la habían matado por asfixia, ¿no? Con un objeto blando y deformable, ¿no? Es verdad que, claro, no hubo agresión sexual, y esto también es un dato importante, ¿no? Porque muchos de estos tipos de crímenes son porque hay una pulsión sexual del asesino. En este caso no había existido esa agresión sexual, ¿no? Eh, entonces, bueno, la sentencia inicial, que después ya fue confirmada, ¿no? Por todas las instancias superiores en Galicia, pues los castigó a 18 años de prisión por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de parentesco, ¿no? Ella era una niña adoptada, lo recordarán los televidentes, ¿no? De rasgos asiáticos y tal. Y bueno, la madre de Rosario Porto no los cumplirá, ¿no? En efecto, la abogada, que esa era la profesión de Rosario Porto, había cumplido 7 años en 3 prisiones, perdón, cuando fue hallada ahorcada en la última de ellas. Había tenido varios intentos antes de ese suicidio, tanto con ese método del ahorcamiento como con medicamentos, y estaba dentro del protocolo antisuicidio que, lógicamente, como ha quedado visto, esta vez no impidió el desenlace de la filicida. Un par de referencias sobre este caso. La primera es una miniserie documental titulada Lo que la verdad esconde, el caso Asunta, que se estrenó en 2017. Y de ese año es también el programa de EITV, la televisión vasca, El lector de huesos, que dedicó un capítulo al asunto y que cuenta, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, lo hemos nombrado este programa, con la colaboración con el trabajo del prestigioso Francisco Echeverría, ¿no? Antropólogo forense. Cogemos ahora un vuelo, Rafa, y nos vamos a Baleares. Viajamos a Mahón, en la isla de Menorca, con el asesinato en 2008 de César Juanatey. Sí, aquí hemos empezado digamos, un asesinato de los dos padres, ¿no? Que son condenados por ello. Ahora vamos a pasar a un caso en el que es la madre, ¿no? La que es ese de filicida, ¿no? Bueno, especialmente en 2008, bueno, en 2008 se comete ese crimen, pero en realidad fíjate que todo sale a la luz de una forma un poco más sospechada 2 años después, en 2010, cuando unos excursionistas, ¿no? Que paseaban por Vinavalí, una zona de Menorca, pues encuentran una maleta con un terrible, ¿no? Contenido, ¿no? El cadáver de un niño y, bueno, varios efectos personales, ¿no? Había ropa, cómics, unos lápices, un estuche, un reloj, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a tirar del hilo y se ve que es César Juanatey, ¿no? Este es un chico, realmente había muerto 2 años antes, el 10 de julio de 2008. Su madre, Mónica Juanatey, una gallega, ¿no? Nacida en Noya, que residía en Mahón, la localidad que comentaba, pues lo ahogó en la bañera, ¿no? Solo tenía 9 añitos, César. Y bueno, después lo introdujo en la maleta, recogió sus efectos personales y como si no hubiera existido, lo dejó ahí abandonado con la idea de que evidentemente nunca se descubriera. Fíjate que el caso es tremendo porque, bueno, según fuentes policiales, César había estado viviendo durante un tiempo en casa de sus abuelos maternos en Galicia, y la asesina, bueno, pues se había echado un nuevo novio, una nueva pareja, y nunca le había hablado, ¿no? De la existencia del pequeño, ¿no? Al final, bueno, en un tema de una decisión familiar y tal, pues se decide que el chico, bueno, viajara a pasar con su madre, ¿no? Que quizás la situación más natural, ¿no? Entonces, Mónica empieza a decirle a su hijo que le llamara tía, porque como no le había contado que tenía un hijo, pues no quería que le influyera esa situación en su nuevo estado, ¿no? Con esta pareja, ¿no? Eh, y a él lo que le había contado era que era su sobrino que iba a estar 10 días como de vacaciones y tal, ¿no? La desgracia es que en ese lapso de tiempo, pues bueno, fue cuando asesinó a su hijo, ¿no? En la bañera, ¿no? Y bueno, la historia quizá lo más rocambolesco es que a su entorno, digamos, que tenía más o menos conocido, Mao,
le hizo creer que el niño había vuelto a Galicia. Pero mientras en Galicia creían que el niño vivía con su madre y de hecho hubo una serie de cartas simuladas, en fin, algún tipo de situación así para demostrar que el hijo seguía con vida, ¿no? La desgraciada realidad era otra, ¿no? Ya llevaba, bueno, varios años incluso muerto, ¿no? Y bueno, en noviembre de 2012 ella fue acusada, ¿no? de asesinato con alevosía, con el agravante también de parentesco. Y bueno, fue condenada a cumplir 20 años de cárcel y no sé si grave o no grave, es que ya cumplió más de la mitad. Las declaraciones de la Felicidad en el juicio destacaron por las continuas contradicciones. Primero señaló que se encontró a su primogénito muerto y que por miedo optó por no contárselo a nadie y esconderlo en una maleta, pero más tarde aseguró que no recordaba cómo sucedieron los hechos y alegó sufrir una amnesia transitoria. Los exámenes psicológicos revelaron que la mujer no tenía problema alguno. Otra referencia. Y es un programa del que vamos a hablar en varias ocasiones en esta ocasión. El caso es analizado en Una historia de crímenes, estrenado en Prime Video este mismo año, hace unos meses, en su capítulo El crimen más atroz. Y ahora nos vamos con otro caso que también fue tremendo. Nos desplazamos en este caso de un archipiélago a otro, tomamos un avión para ir a Santa Cruz de Tenerife y hablamos del asesinato de la hermana Ana y Olivia Jimeno. Y pues sí, nos vamos al caso de Ana y Olivia. Yo creo que le ponemos tío a Jimeno, pero después hay un tema ahí también curioso, un Correcto. poco de legado que vamos a comentar, ¿no? Es muy cercano en el tiempo, que es de Santa Cruz de Tenerife en 2021, cuando se produjo este caso, ¿no? Fue bueno, un caso yo creo que uno de los grandes últimos casos de gran impacto mediático a nivel español y bueno, incluso internacional, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Y también llenó bastantes horas de los noticieros, ¿no? Bueno, el 27 de abril de ese año, 2021, la niña Ana y Olivia, pues bueno, fueron secuestradas por su padre, Tomás Antonio Jimeno, en Tenerife, y bueno, muchos días después, pues fue hallado el cuerpo sin vida, ¿no? De la mayor de las hermanas, ¿no? En el lecho marino de Canarias, ¿no? A 1 kilómetro de profundidad, ¿no? Con ayuda de un sonar. En realidad nunca se encontraron los cuerpos de la otra pequeña ni del, bueno, más que presunto asesino, Tomás Jimeno, pero bueno, la investigación concluye que él mató a las dos hijas y se suicidó, ¿no? Fue como un caso parecido al de José Bretón, que sabes que nos tocó tan cerca, pero también incluyendo el suicidio posterior del sujeto, ¿no? El padre en principio, bueno, pues lo que hizo fue llevarse a la hija sin permiso, la excusa inicial era que le iba a llevar a cenar fuera y tal, déjame un poco más las niñas, que tal, vamos a hacer un plan especial. Y bueno, la realidad es que lo que utilizó ese tiempo era pues, para asesinar a las niñas, ¿no? Minutos después eh, de esa llamada, ¿no? El finicida, bueno, llevó los cadáveres en su coche, los trasladó a Puerto Marina, ¿no? A la capital de la isla. Y a sobre las 9:30, pues se vio cómo se reconstruyó, se vio que había cargado unas bolsas de deporte en su barco, una embarcación que él tenía, y que zarpaba del puerto en torno a las 12:30, ¿no? Y había llamado, ¿no? También, parece que en ese lapso, una segunda llamada a la madre, a Beatriz Zimmerman, que ya la amenazaba diciéndole que no iba a volver a verla ni a él ni a las niñas. En principio, no, se trató como una desaparición, en realidad, ¿no? Porque, bueno, eso tuvo un eco inmenso, ¿no? Que sabes que a veces hemos comentado, ¿no? Que no todas las desapariciones tienen el mismo trato mediático o no calan Mm. tanto en la sociedad y tal. En este caso sí, fue absolutamente espectacular el tratamiento que hubo durante esa semana. Eh, y bueno, ya había indicios más allá de lo inquietante, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos siempre de ese calificativo de desapariciones inquietantes? Aquí eran más bien hacia un final trágico, ¿no? El hecho de que haya aparecido la barca de Tomás Jimeno a la deriva en el puertito de Weimar, ya con restos de sangre. También apareció en las siguientes horas una silla de coche infantil flotando. Pero bueno, se abrió una investigación, lógicamente, por parte de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil. Se habla de una de las más difíciles que ha tenido que acometer, ¿no? este organismo. Y bueno, también una aparición clave del barco Ángeles Alvariño, ¿no? Del Instituto Español de Oceanografía, que se sumaba el 29 de mayo, ¿no? a la búsqueda, ¿no? de las pequeñas, ¿no? Eh, Unos días antes del hallazgo, el 8, ya había aparecido una botella de oxígeno, una funda nórdica que se estimó que eran pertenecientes al padre, a Tomás Jimeno. Y bueno, el día 10, pues, bueno, se encontraron
una cosa, digo, a 1000 metros de profundidad, ¿no? Una cosa casi milagrosa que se pudiera encontrar. Unas dos bolsas lastradas con un ancla y, y una de ellas pues, contenía el resto de Olivia Jiménez, y la mayor, de la hermana, y la otra estaba abierta y vacía, se dedujo que había contenido también los restos de Ana, ¿no? Entonces, pues, la autopsia reveló que Olivia había muerto por asfixia mecánica, por sofocación, y después pues, directamente la habían arrojado al mar. Posteriormente, Beatriz Zimmerman, la madre, expresó su deseo de eliminar el apellido paterno, y esto era a lo que hacía referencia antes Rafa, del nombre de su hija. La madre quería borrar todo vínculo con Jimeno. Las niñas pasaron entonces, aunque fuera póstumamente, a llamarse Olivia y Ana Zimmerman de Zárate. El 18 de octubre de 2022 fue inaugurada una estatua de bronce en homenaje a las pequeñas, ubicada en el Parque Infantil La Gesta del 25 de julio, junto a la Plaza de España de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, obra del escultor vasco afincado en la isla, Julio Nieto. Regresamos ahora a la península, Rafa, y nos marchamos a Valladolid, con otro caso también tremendo. Y vamos a ver otra particularidad que luego ya comentamos si eso. Es el asesinato de Sara Ferraru. Sí, la verdad que la cruel muerte, ¿no? De esta niña de solo 4 añitos, violada y asesinada, ¿no? En agosto de 2017, en el domicilio de su madre, Davinia, bueno, quedará para siempre, ¿no? En la memoria colectiva, sobre todo de Valladolid, ¿no? De la localidad en la que sucedieron los hechos, porque, bueno, yo creo que ha sido uno de los crímenes más brutales cometidos, ¿no? Nunca, ¿no? En esta ciudad, ¿no? De Castellano. Bueno, aparte, ojo, un componente añadido que vamos a ver de odio porque, y se apreció así en la sentencia, ¿no? Porque la niña tenía un origen romano, porque era nacida de una relación anterior de la madre, Davinia Muñoz, con un hombre llamado Marinel, ¿no? Natural de Rumanía, ¿no? Bueno, Roberto Hernández fue el autor material del crimen, era la nueva pareja, ¿no? Que tenía esta mujer, que era militar. Y entonces, bueno, este individuo, el antiguo energúmeno, pues sometió durante meses a maltrato y a vejaciones, ¿no? A la niña, ¿no? Desde que hubo hasta 6 episodios de los que hubo constancia entre el 23 de junio y el 3 de agosto, en el que se produce la muerte de la pequeña, ¿no? Y claro, la madre, pues, no protegió a la hija ni apartó al hombre de Sara, ¿no? Pese a que ella después reconoció en el juicio que sí había visto que en algún caso, en alguna situación, algún día, había pegado a la pequeña, ¿no? Eh, los episodios, bueno, fueron creciendo, cada vez más graves. A veces la había hinchado, hematomas por todo el cuerpo, y la madre, increíblemente, sinceramente, increíblemente, lo justificaba por juegos, caídas, juegos con su otra hermana, tiene una hermana mayorcita, o por caídas accidentales. En fin, fue casi esta excusa que vemos de la violencia de género, la violencia machista, pero aplicada sobre la La pequeña. niña. Sí. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que fue fundamental su participación, ¿no? Para que se cometiera el crimen, ¿no? Porque ella llegó a negarle a servicios sociales la existencia de Roberto como morador de la vivienda, ¿no? Que vivía con ella, ¿no? Incluso el 28 de julio, él estaba solo en casa y bueno, con ella y con la hermana mayor, y la pequeña amaneció con un gran golpe en la sien, ¿no? Que llegaba incluso al ojo y a la frente, etcétera, ¿no? La madre no la llevó al médico, ni siquiera por recomendación de su hermano, ¿no? Que vio que la situación había una situación grave ahí, ¿no? Y aparte canceló la visita que estaba prevista ese día de los servicios sociales, ¿no? Esto lo dice incluso textualmente la sentencia, ¿no? Y bueno, el 2 de agosto pues se produjo al fin el ataque brutal, la violación, agresión sexual y la muerte, ¿no? De la pequeña Sara, ¿no? Con solo 4 años. El crimen pasará también a los dramáticos anales por resultar en la primera pena de prisión permanente revisable de la historia judicial de Castilla y León. En este caso, el novio de la madre, Roberto, ya que a ella se le castigó con 27 años de cárcel como autora por comisión, por omisión del delito de asesinato, entre otros delitos menores, quiero decir. En realidad, él recibió otra condena, una condena complementaria, de 22 años de prisión por hasta 4 delitos de maltrato a personas especialmente vulnerables, un delito de maltrato habitual y otro de agresión sexual a menor de 16 años. Y antes de que haga un último apunte, creo, Rafa, decir que
Este caso lo hemos incluido porque aunque el asesino no sea progenitor biológico, sí que es coautora la madre biológica. Por tanto, pasa a ser un filicidio infanticidio dentro de nuestro esquema, ¿no? Conceptual. Y Rafa creo que tiene otro apunte, ¿no? Sí, quería explicar que, bueno, ella ha dicho, ¿no?, que él fue prisión permanente revisable, ella la eludió porque fue exonerada de la comisión de, también por omisión de la agresión sexual última, ¿no?, que después acaba con Sara, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo con esto, por lo que he podido investigar del caso. Ahora, creo que también sale en una historia de crímenes, también lo pueden ver ahí los telespectadores. Y yo creo que la madre podría haber entrado en esa comisión por omisión también de la agresión sexual, porque se lo pudo representar perfectamente. Bueno, seguimos en territorio peninsular. Nos vamos en esta ocasión a Moimenta, en la provincia de Lugo, donde fue asesinada la pequeña Desirée Leal. Sí, es el conocido también, Rafa, como el crimen de Muimenta, ¿no? Fue la madrugada del 3 de mayo de 2019. Y otra vez tenemos el caso de madre asesina, ¿no? Y ya se puede llamarle asesina porque está condenada. Es más, la han condenado 2 veces, como vamos a ver. Es Ana Sandamil, ¿no? Ella dormía en la misma cama con su hija, Desiree, de 7 años, y bueno, le suministró un fármaco, ¿no?, con efectos sedantes, ¿no? En este caso, trazodona. Lo disolvió en un líquido, ¿no? Pero después realmente pasó a asfixiarla, ¿no? Según se pudo atravesar con sus propias manos y también ejerciendo presión, bueno, en su cuello, estudiando las vías respiratorias, la boca y la nariz, y también pudo haber empleado algún objeto que hubiera en la habitación, ¿no? Sí, presumiblemente se habla de un cojín, ¿no?, según los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, ella ya fue condenada en un primer juicio en el año 2022, pero bueno, tú sabes que a veces con el tema del jurado popular y eso, pues se dan estas situaciones, ¿no?, en las que no se razona suficientemente la condena o las motivaciones, etcétera. Y bueno, pues ahí encontró un resquicio de la defensa de Ana Sandamín para que, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues estimara ese recurso y se ordenara repetir el juicio, ¿no? Pero bueno, el resultado, por suerte, en marzo de este año fue el mismo, ¿no? Con la condena también de prisión permanente revisable, ¿no? Es verdad que la familia de la mujer, que bueno, la mujer pues mantenía un conflicto, ¿no?, con el padre, o también con el tema de la custodia de la menor, posible cambio de trabajo de él, etcétera. Y bueno, la familia decía que ella pues tenía alucinaciones, que escuchaba voces, que estaba muy rara la semana previa al crimen. Pero bueno, la gran mayoría de los peritos y los guardias civiles que comparecieron apoyaron una versión opuesta totalmente. Ella sabía lo que hacía, que si tenía un trastorno mental, que parece que sí existe, pues era leve, que no estaba relacionado con el crimen, y que de hecho que la habitación que se veía por su experiencia no era la de una muerte accidental, sino que era la de un crimen violento, ¿no? Entonces se condenó, y yo sinceramente creo que está bien condenada Ana Sandamir como responsable de la muerte de la pequeña residente. Los forenses acreditaron en el juicio que la niña murió efectivamente por asfixia por compresión y no por una ingesta medicamentosa contra Zodona, que la madre había preparado para quitarse la vida. De hecho, hay que decir que ella intentó tomar pastillas de ese fármaco tras el acto criminal, pero su madre, la abuela de la pequeña, le obligó a vomitar para expulsarla. Cierto es que fue trasladada al hospital el día posterior al crimen, ¿no? El jurado estimó que la asesina, entre comillas, padece un trastorno de la personalidad mixto que le influye a la hora de relacionarse y expresarse, pero, y entre comillas de nuevo, en el momento de los hechos, dicho trastorno no impide a Ana Sandamir, en pleno derecho de sus facultades, comprender y entender la iniciativa del acto cometido, es decir, era plenamente consciente. Y aquí una referencia última, volvemos a una historia de crímenes de Prime Video y volvemos al capítulo El crimen más atroz, en el que se revisa el caso del asesinato de la pequeña Desirée. Rafa, nos vamos a despedir ya, pero un adelanto muy breve de lo que puede venir la próxima semana. Bueno, pues vamos a seguir un poco ligado a la actualidad, ¿no? Con un caso que ha sido muy, bueno, bastante conocido, ¿no? En estas semanas de verano, y vamos a aprovechar para extenderlo, quizá, y ponerlo en contexto con otros casos que se hayan podido ver, con alguna similitud o con alguna semejanza, y que podamos traer que puedan ser interesantes, ¿no?, para nuestros telespectadores. Y muy brevemente, déjame que si los telespectadores van a ver esa recomendación última que ha visto sobre el caso de Ana Sandamir, no quiere decir que o no hayan cenado o que se hagan, se pongan una coraza
sí. porque ese es absolutamente desgarrador ver ese capítulo con el padre, La declaración del sufriendo padre. el padre y sobre todo las imágenes muchas que hay de la niña, ¿no? Qué pena de vida interrumpida y qué auténtica desgracia que haya mujeres y hombres tan perversos como los que hemos visto en este capítulo. Efectivamente, dicho queda, Rafa. Creo que vamos a volar hacia Asia, pero también nos moveremos por otras partes del mundo la próxima semana. Lo dicho, Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias, Rafa. Buenas noches.